Aleluya, gloria a Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 4 y versículo 1 al versículo 3. Dice el libro de Dios de la siguiente manera: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Gloria al Señor, aleluya. En el capítulo 3 de este libro del profeta Daniel, estudié que 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron probados en su fe puesta en el Dios de Israel, y vencieron al rey Nabucodonosor y a sus dioses babilónicos. Ahora, después de haber transcurrido algunos años, el rey Nabucodonosor tuvo otro sueño, el cual quiero considerar a todo lo largo del estudio de este capítulo 4. Pero este sueño no lo olvidó como los sueños que tuvo en el capítulo 2. Y con el pasar del tiempo, el rey Nabucodonosor había consolidado su hegemonía política y militar. Además, había edificado ciudades, palacios, y había engrandecido a Babilonia. Se trataba, por lo tanto, de un período de seguridad en el que Nabucodonosor se sentía tranquilo y satisfecho por todo lo que había conseguido. Y en este capítulo 4 se nos relata la locura del rey Nabucodonosor. Lo voy a repetir: la locura del rey Nabucodonosor. Por otra parte, los éxitos conseguidos por el rey Nabucodonosor lo llevaron a estar confiado en su trono, y al mismo tiempo se había llenado de orgullo y de altivez contra Dios. El hecho de construir una enorme estatua y obligar a todos a postrarse ante ella para adorarla sirvió para mostrarnos a un hombre lleno de orgullo, y esto lo hizo estar contra Dios, quien es el Creador y el Todopoderoso. Bendito sea su nombre. En la Biblia encontramos ciertos principios a través de los cuales el Señor trata con los hombres. Uno de ellos es que Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. En el libro del apóstol Santiago, en el capítulo 4 y versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, cuando una persona se enaltece por encima de sus semejantes y en su orgullo llega a pensar que está al mismo nivel que Dios, entonces su caída está próxima. No importa si se trata del gobernante más poderoso de la tierra, Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42 y versículo 8, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ahora bien, el pasaje bíblico que he leído, tenemos al rey Nabucodonosor como emitiendo un edicto oficial por medio del cual da testimonio de cómo Dios le había demostrado su poder y su gloria.
por todas las cosas que le habían acontecido. Las experiencias que tuvo el rey Nabucodonosor fueron tan importantes que él mismo es quien da testimonio de ellas. Dice el capítulo 4 y versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es admirable el deseo de Nabucodonosor de dar testimonio acerca del Dios del cielo a todos los pueblos, naciones y lenguas, y lo hace con todos los medios que están a su disposición. En primer lugar, es interesante notar las palabras con las que empieza su edicto: paz os sea multiplicada. Habitualmente era un saludo para iniciar otro tipo de escritos, pero dado el contenido de este edicto, bien podemos decir que en este caso se encierra una gran verdad. Aquel que en otro tiempo había sido el terror de las naciones, ahora les deseaba paz. Seguramente cuando muchos de los reinos que él había conquistado recibieran aquel edicto, comenzarían dudando de que sus deseos hacia ellos fueran realmente de paz. ¿Qué paz podrían tener después de que sus ejércitos les habían sido conquistados, destruidos, deportados y aniquilados sus reinos? Pero lo cierto es que ahora Nabucodonosor les hablaba desde el corazón. Esto me recuerda al apóstol Pablo, que cuando se le reveló Cristo en su propia vida, él dejó de ser un perseguidor de la iglesia para convertirse en un ardiente predicador de Cristo y de su obra hecha en la cruz. Dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 y versículo 18 en adelante: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Dice el versículo 24: y glorificaban a Dios en mí, bendito sea el Señor. Pero el rey Nabucodonosor demostró un ardiente deseo que todos llegaran a conocerle, para que también disfrutaran de la paz que él mismo había llegado a tener en su propio corazón. En segundo lugar, dice el versículo 2 y parte del versículo 3, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino. El rey Nabucodonosor pasa inmediatamente a explicar las razones por las que él se había convertido en un adorador del Dios Altísimo. Lo primero que expresa son las señales y milagros que Dios ha hecho en su vida. Él mismo reconoce con enorme admiración cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Como ya hemos señalado, Dios se había revelado a Nabucodonosor en varias ocasiones, y en todas ellas lo había hecho de una forma asombrosa. Recordemos el caso del sueño que tuvo y que ninguno de sus sabios pudo revelarle ni tampoco interpretarle, o la ocasión en la que los 3 amigos de Daniel habían sido librados del horno ardiente por el mismo Dios del pueblo de Israel. Toda esa evidencia era asombrosa, pero aún así Nabucodonosor podía haber endurecido su corazón y no convertirse, no siendo un adorador de Dios vivo y verdadero. Eso mismo es lo que siglos antes había hecho Faraón, después de ver todas las poderosas señales que Dios le mostró por medio del profeta Moisés. Y lo mismo ocurre con millones de personas ahora en día. La humanidad permanece incrédula
a pesar de toda la revelación que Dios le ha proporcionado. De modo que, como dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1 y versículo 19 y aún el versículo 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y tercero, continuando con el versículo 3, el rey Nabucodonosor dijo: su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor siempre había pensado que había sido su fuerza y su sabiduría la que habían llevado a consolidar su reino y autoridad. Pero ahora reconoce que hay un rey en el cielo, que es el verdadero soberano, el único que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Algo muy importante, cuando el rey Nabucodonosor reconoce la supremacía de Dios, también reconocía que en su presencia no era más que un pecador, quien necesitaba de la salvación. Bendito sea el Señor. Estimados amigos y hermanos en la fe, en este pasaje que he leído tenemos una gran enseñanza, que todos nosotros debemos de poner por encima siempre a Dios sobre todas las cosas y dar testimonio de las señales y de los milagros de Dios. ¿Sabían ustedes que el presidente Nayib Bukele siempre pone a Dios por delante de su vida y de su proyecto de transformación? Cuando el presidente Nayib Bukele inició la guerra contra los pandilleros terroristas, quienes tenían el control de casi todo el país, lo primero que hizo fue invocar el nombre de Dios para que le diera la victoria y llevarlos a la cárcel y someterlos a la justicia para que pague por sus crímenes cometidos. Es por eso que nuestro país ahora goza de ser el país más seguro del hemisferio occidental y tenemos el 7º lugar entre los 10 países más seguros del planeta. Y nunca el presidente Bukele se ha atribuido alguna gloria u honor para sí mismo. Él siempre da gracias a Dios por todo. Bendito sea Dios. Porque los salvadoreños tenemos a un presidente que reconoce la grandeza, la supremacía de Dios. Reconoce la gloria de Dios en su propia vida.